cariño, o ya tal vez no la vuelva a ver. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Aprende, diviértete y gana. En tu programa, Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta tarde tenemos dos grandes mujeres aquí a mi lado. Ahora me siento como mi abuelo, Pancho Villa, con dos mujeres a mi lado. Tenemos por un lado a doña Cintia Sánchez, que es una gran abogada que ha estado ya con nosotros, que nos ha apoyado con el tema de la mujer, y nuestra invitada especial nuevamente aquí con nosotros, que es una gran mujer que ya ha estado con nosotros, que es la licenciada Diana Pérez Tenorio. Muchas gracias. Ahora nuevamente con los temas de los derechos humanos, que para mí los derechos humanos son muy importantes, los derechos humanos son obligaciones y también son responsabilidades. La gente que dice que los derechos humanos no hay que tocarlos, pero también hay que recordar que en cada derecho está una obligación, y donde mi derecho humano es molestado, tengo que tener también yo las obligaciones al concepto. El tema de derechos humanos es de un gran mosaico de acciones, actividades, responsabilidades, ¿no? Como comentaba yo hace rato con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con el tema de la Ciudad de México, hemos visto y trabajado bastantes años la comisión, en que hemos visto pasar gente con compromiso, con responsabilidad, otras personas pues pasaron, ¿no? Pero aquí en este caso tenemos una persona que sí le gusta los derechos humanos, que sí está comprometida con el tema de género, que es el que nos vierte ahora esta plática, es violencia de género. Cintia, que antes de darle la palabra a nuestra invitada, de honor en esta cosa, ¿qué son los derechos de las mujeres para ti? Aparte que eres una gran mujer y que entiendes el tema. Sí, los derechos humanos como tal, y digo, bueno, como para la mujer, para el hombre, yo creo que son lo mismo, ¿no, licenciada? De acuerdo. Ya no tenemos que hacer, yo creo que también esa comparativa de hombres, mujeres, es un ser humano y todos tenemos esos derechos. Entonces, pues bueno, en la Constitución Política no lo dice, hay derechos fundamentales que nosotros son los que contamos, y bueno, la licenciada Diana es la que nos va a hacer el honor, porque no le puedo robar su tema. Claro. Entonces, la licenciada Diana Pérez Tenorio, te tenemos aquí en Radio MX. Es un gusto tenerte por aquí, Gracias, licenciada. Cintia.
Bueno, ella es coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos en la sede de Delegación Cuauhtémoc, ¿verdad, licenciada? Sí. Primero que nada, bueno, yo creo que vamos, cuéntanos un poquito de ti, licenciada, ¿qué te llevó a esto, a dedicarte a esto? Cuéntanos un poquito de ti para que después empecemos con ese tema. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Cintia. Bueno, pues les platico, mi profesión soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Tengo una maestría en Política Social también por la Universidad Simón Bolívar y bueno, he estudiado varios diplomados que tienen que ver tanto con materia de derechos humanos en específico, con el tema de género y de violencia de género. Y bueno, a raíz de que he ido estudiando estos, pues obviamente, y como mujer me ha llamado mucho la atención entender cómo vienen sucediendo estas violencias, ¿no? Entender cómo las hemos naturalizado en nuestra sociedad, pero también en el ámbito profesional quiero decirles que en mi trayectoria yo he trabajado en la antes Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Gobernación, trabajé en la Cámara de Diputados, trabajé en el Senado, en el Gobierno de Oaxaca, y me he encontrado con un montón de temas que tienen que ver con una desigualdad de género, ¿no? Que no hay una igualdad de género. Me he encontrado también con, por ejemplo, este famoso tema que se llama violencia institucional. Me he encontrado con un montón de series de factores que una vez que me invitan a trabajar en la comisión y que empiezo a adentrar más en el tema, pues me doy cuenta que si bien hemos avanzado mucho en la materia, pero que también nos falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, de ahí pues surge mi interés, porque además actualmente atiendo muchísimos temas de violencia todos los días. O sea, no me he ido un día de la oficina sin haber atendido un tema de violencia, del tipo que quieran y en la modalidad que quieran. Entonces, pues es complicado. Sí, y ahora, perdóname, y ahora con el tema de la pandemia, me imagino que ustedes vieron ese incremento de violencia. Tanto, como Bastante. dices, yo creo que ahorita también vas a tocar ese tema de la diferencia de los tipos de violencia que existen. Entonces, pero en este punto en específico, lo que es la pandemia se incrementó demasiado. Entonces, no sé qué ibas a decir, Panchito. Sino que es muy diferente, digo, todos los temas, sobre todo con las etnias. En Oaxaca es muy diferente los temas de derechos humanos a los de la Ciudad de México, Totalmente. ¿no? Completamente diferentes, es demasiado, para mí fue muy angustiante ver en Oaxaca demasiado los problemas de la mujer, o sea, en Chiapas, en Veracruz, no tanto en Veracruz, pero lo que fue en Chiapas y en Oaxaca, yo me encontré de veras con una pared y que decía, ¿cómo abrimos la puerta? Porque no hay voluntad política, no hay voluntad social, y esos derechos humanos de las mujeres violentadas, hechas a un lado en las comunidades, dice uno, ahora sí, ¿quién las va a defender, no? Y qué bueno que estuviste tú en Oaxaca dejando un buen papel. Sí, pareciera que en ciertos lugares está invisibilizado el tema de los derechos humanos, y no solo eso, ¿no? El tema de la violencia de género no existe una brutal aceptación del machismo, y es un tema cultural, y además la violencia de género es un tema estructural. Y tradicional, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a iniciar con tu tema, y nos puedes platicar un poquito de qué es la violencia primero. Ok, pues mira, la violencia nosotros la concebimos como toda acción que está encaminada a causar un daño, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea patrimonial, que tenga por objeto dañar a la persona, ¿no? Esa es la violencia vista desde el enfoque de la comisión, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a ver qué tipos de violencia existen. Ok, bueno, a ver, vamos a diferenciar, ¿no? Para hablar de violencia de género en particular, entendamos que esta violencia es ejercida por un tema de sexo.
es decir, se da del sexo masculino al sexo femenino, ¿no? Entonces, esta violencia ejercida a una mujer es la que llamamos violencia de género. Entonces, a partir de este tema de violencia de género, podemos identificar, hay tipos y modalidades de violencia. Por ejemplo, no, por el tiempo no puedo hablar absolutamente de todos, pero voy a poner como las más generales y las más recurrentes, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no?, como tipos de violencia. Está la violencia patrimonial. Esta que van a decir, que es la violencia patrimonial, ¿no? Pues bueno, la violencia patrimonial se refiere cuando se te somete, te destruyen tu celular, te revisan tu celular, te revisan tu bolsa, los papeles de tu casa, o te quitan tus documentos para que no te vayas de tu casa, más, ¿no? Ok, ya se meten como con tus bienes, digamos. Exactamente, eso nos referimos con la violencia patrimonial. Luego, por ejemplo, otro tipo de violencia que prácticamente no es nada, pero que existe un montón, es la violencia obstétrica, ¿no? Cuando una mujer está embarazada y recurre a los servicios de salud, llámese, particularmente se dan espacios públicos, las enfermeras o el personal médico tiende a burlarse de la mujer. Ah, pero bien que te embarazaste, pero bien que sí tuviste pareja, pero o vete de aquí, estás exagerando, o se ejerce una violencia terrible. Por ejemplo, una mujer cuando está en parto, es una serie de violencia que le ejercen cuando está teniendo a su bebé, ¿no? Sí, tremenda, me ha tocado en los hospitales eso. Y de eso se normalizó, y nadie habla de eso, y es terrible, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las violencias que también casi no está vista. Y bueno, hay la violencia familiar, que yo hace ratito platicaba con Cindy y con Francisco. La violencia familiar, generalmente tendemos a pensar que siempre es del hombre, del esposo hacia la esposa. Y no, resulta que la violencia puede ser ejercida de la mamá a su hijo. A veces sucede de hijos a las mamás, de la mamá, del nieto a la abuela, viceversa. O sea, la violencia familiar de verdad sucede en todos sus tipos, o sea, del primo a la prima, del esposo a la esposa, pero de la esposa al esposo también. O sea, también la mujer ejerce violencia, ¿no? Entonces entendamos por violencia familiar, también, claro, la violencia familiar es ejercida no nada más del hombre hacia la mujer, y sucede entre esposos, o el concubinato, o como se quiera llamar, ¿no? Sucede en todos estos ámbitos, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos el tema de ahora me voy a empezar a ir un poco a los temas de, la violencia, por ejemplo, que decíamos importante, hay violencia docente, hay violencia institucional, ¿no? ¿Por qué se detectó la docente? Porque en la violencia docente, todo el tema escolar era un tema muy, muy, como de estas violencias silenciosas. Bullying. Que los maestros les pedían a las alumnas, enséñame la pierna y yo te voy a poner una mejor calificación. O te invito a tomar un café si quieres aprobar el examen. O etcétera, etcétera, ¿no? Pero también sucedía de alumno a las chicas, de alumno a las maestras. Entonces ya no pasamos de un tema de hostigamiento a un tema de acoso, etcétera. Entonces se detectó que en las escuelas hay muchísima violencia. Entonces se le dio una modalidad específica, ¿no? Luego, por ejemplo, ya nos pasamos a la violencia en el noviazgo, que se piensa que solo sucede en las relaciones de noviazgo, ¿no? Resulta que no. Porque puede ser que tú tuviste una relación sexual, pero después se acabó y te siguen molestando, hostigando todo el tiempo, en tu celular, en el teléfono, en tu trabajo, ¿no? Y todas estas violencias se van dejando de ver, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la violencia digital, ¿no? Que te exhiben, ¿no? Una vez que tú terminaste una relación, te exhiben en los grupos, ¿no? De WhatsApp, te exhiben en Facebook, o sea, te exhiben en las redes sociales. Entonces, todos estos tipos de violencias que son poco vistas, poco habladas, pero existen. Entonces, ¿qué es lo importante? Empezarlas a diferenciar.
tipos de violencia, modalidades de violencia, ¿no? ¿Cómo empezar a detectar a qué tipo de violencia he sido, soy víctima de qué tipo de violencia, ¿no? O de qué modalidad de violencia. Y esto que nos ayuda, fíjense, por ejemplo, a mí como mamá, a educar a mis hijos con ese enfoque, a que no tengan relaciones violentas, ¿no? Y detectarlas desde al menor síntoma, explicarles. No, y es que nos acabas de abrir todo un panorama, bastante porque fuerte. dices, bueno, ya hay violencia, de hecho, ahorita ya podemos decirle a la vecina, a la amiga, oye, cuidado, ¿no? Ojo, Claro. porque en eso también, ahorita que me hiciste recordar, hubo una profesora que ella tuvo un problema con una mamá. Ella le dijo que, bueno, su hija llegó quejándose de que porque le dejaban mucha tarea y de hecho que por eso esta señora se fue a la comisión a decirle que su hija ya tenía mucho estrés y ya estaba mal por el hecho de que le dejaban muchísima tarea. ¿Eso procede con ustedes? Mira, por ejemplo, en la comisión, ¿qué temas proceden, no? Cualquier acción que nosotros tengamos bueno, como sociedad, ¿no? Con una autoridad. Si esta autoridad es omisa en su responsabilidad, o sea, acuérdense que hay por acción o por omisión, ¿no? Podemos cometer irregularidades. Entonces, si la autoridad, hay que seguir los caminos correctos. Por ejemplo, yo a esta persona, ¿qué le diría? Hay que agotar las instancias en la SEP, ¿no? Y la siguiente instancia entonces es la Comisión Nacional. La SEP, al ser una secretaría nacional, entonces la competencia es de la Comisión Nacional, pero que da vista a la Comisión Nacional. Sí, porque pues hay algo que nosotros como derechos humanos y también, bueno, legalmente tú lo sabes, siempre debe prevalecer el interés superior, ¿no? De la niña, del niño, del adolescente, ¿no? En este caso. Claro, aquí lo primordial son los niños, ¿no? Muy bien. Pues también tenemos otra preguntita. ¿Existe algún protocolo que alguna mujer, en este caso, en este sentido, tendría que tomar para ir y, no sé, levantar una denuncia o cómo, cuando yo estoy sufriendo algún tipo de violencia, qué tengo que hacer? Bueno, por ejemplo, voy a platicar desde lo que en la comisión se hace cuando nosotros recibimos a una mujer víctima de violencia, ¿no? Me voy a ir a algún caso extremo, ¿no? Donde esta mujer viene muy golpeada, detectamos que requiere atención médica urgente, donde además detectamos que el tipo de violencia ha subido a tal grado que podemos pensar que de no poner y salvaguardar la integridad de la persona puede ser víctima de un feminicidio, ¿no? Entonces, una vez que la comisión ya detecta todo este riesgo para esta mujer, entonces nosotros lo que hacemos es hacemos una canalización con, por ejemplo, un centro de justicia, que actualmente hay 3, uno en Iztapalapa, uno en Tlalpan, uno en Azcapotzalco, y canalizamos dependiendo de la zona donde esta mujer se encuentre, pero además pedimos que a esta mujer se le den las medidas de protección, es decir, para que esta mujer no, si es su deseo permanecer en casa, entonces que se saque a esta persona que le está violentando y que además se le ponga una restricción, ¿no? Para que no se pueda acercar a ella. Siguiente, pues obviamente que el Ministerio Público le tome la denuncia y además que actúe en consecuencia, es decir, contra la persona que ha sido quien está violentando a esta mujer, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, también se hace bueno, buscamos el apoyo psicológico de trabajadoras sociales y en este caso se busca que se empodere a la mujer, es decir, cuando la mujer decide no ir a casa e ir a un refugio, ¿no? Pues vemos que se le dé una protección a su derecho a la alimentación, a su derecho a la seguridad, a su derecho al descanso,
etcétera. O sea, vemos que la protección sea integral para ella y además en determinado momento se le busque un empleo para que ella sea autosuficiente y deje de vivir esta violencia. Perfecto, y es que efectivamente hay mujeres que aguantan o soportan toda esa violencia por el hecho de no tener un trabajo, Sí. no sentirse autosuficientes, porque piensan que no van a poder ser o hacer nada sin la persona. Entonces, eso que están haciendo ustedes es increíble. El hecho de que, aparte de, bueno, llevar un proceso y demás con el tema de la violencia, pues bueno, que todavía puedan hacer o ayudarlas en el tema de buscarles un trabajo, de enseñarles a lo mejor un oficio, no sé. Completamente, ¿no? Eso es increíble. Yo creo que la labor que ustedes como comisión están realizando es muy, muy buena. ¿Y tú, Panchito, has No. sufrido algún tipo de violencia? Sí, el de ustedes. Ay, sí. Que me El ignoran, de que me están nosotros no hablando, vale, el de nosotros no vale. Ah. No, fíjate, ¿cómo se llama? Que con respecto a los centros, ¿no? Con los refugios. Por ejemplo, yo he trabajado muchísimo con Fortaleza IAP, que fue uno de los que se fundaron precisamente como ejemplo y que ha sido excelente. Sí se les procura a las personas una capacitación emocional, espiritual y sobre todo que se quieran. Digo, por ejemplo, Kena Moreno nos apoyaba con las clases de pintarse, de arreglarse, de caminar, en fin, para que se autoquieran, porque han perdido el cariño hacia ellas mismas y no pueden amarse y no pueden amar a sus Recuperen hijos, ¿no? el autoestima, Sí. ¿no? Y sobre todo Claro. también se les ponía pues a los hijos en alguna escuela y sobre todo también ponerlas a trabajar, ¿no? Es Que que eso es lo más fíjate, importante, claro. porque no tienen dinero, pues tienen que regresar con quien las golpea, ¿no? Y acabas de decir algo bien importante, o sea, no nada más es la mujer, sino que también estamos hablando de todos los chiquitos que están viendo todo eso Sí. y que están sufriendo todo eso. Entonces, como lo comenta la licenciada Diana, ella está haciendo y jugando un papel muy importante en esta institución, porque, bueno, me imagino que obviamente, ayudan, o sea, aparte de ayudar a la mujer, pues ayudan a estos niños que son parte de su familia. Eso es lógico, ¿verdad? Sí, obviamente ahí, pues también nosotros cuando hay de por medio alguna niña, algún niño que también está en riesgo, pues activamos un protocolo con el DIF, ¿no? También hay una procuraduría, como tú sabes, que tiene que ver con temas específicamente para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en este sentido también nosotros tenemos que activar todo un protocolo cuando detectamos el riesgo, ¿no? En alguna niña, en algún niño. Pero fíjense, yo les quiero platicar algo que yo creo que es fundamental, ¿no? Que como sociedad tenemos que empezar a trabajar, ¿no? ¿Cómo vienen estas violencias? Es decir, ¿cómo las hemos ido naturalizando? Y sin darnos cuenta, vamos repitiendo y repitiendo Patrones. actitudes, formas, ¿no? Que lo que nosotros empezamos a llamar los famosos roles de género y estereotipos, ¿no? Que esto va generando a su vez que la desigualdad entre hombres y mujeres vaya existiendo. Y como bien dices tú, Cintia, esta desigualdad no tendría que existir, porque todas y todos somos sujetos de todos los derechos, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, fíjense, si se dan cuenta, ¿no? Desde el momento en que una mujer está embarazada y que le dicen, vas a tener, por ejemplo, una niña, ¿no? Entonces empiezan los regalos de color rosa, porque entonces se identifica a una mujer que es tierna, dulce y frágil, ¿no? Y luego empiezan, pues las muñequitas, empiezan más adelante los jueguitos de té, entonces pues empezamos nosotros a jugar estos roles y estereotipos de género, ya la vamos encaminando a que ella, su rol va a ser reproductivo, ¿no? Ya la vamos enseñando a que tiene que ser tierna, dulce, amorosa, ¿no? O sea, vamos nosotros siempre marcando la identidad que de ella debe adoptar, porque es socialmente aceptable eso, ¿no? Y por ejemplo, en el otro lado, cuando la mujer va a tener un niño, ¿no? Entonces empezamos a darle carros, balones, ¿no? Bats,
Entonces, claro, ya hay también, y todo de color azul, y entonces como que evocamos que es un niño, que ahí está la fortaleza, que va a tener un carro, ¿no? O sea, a la niña con la muñeca es tú vas a ser mamá y ama de casa, ¿no? Y al niño tú vas a ser alguien que va a trabajar y va a tener un carro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, desde que la mujer está embarazada, empiezan los roles y los estereotipos de género. Pues tan solo con, ahorita que lo acabas de mencionar, pues nosotros lo hacemos desde que la mujer está embarazada en el evento que hace de la revelación del niño y del bebé, ¿no? Muy chahue, ¿no? Ajá, que hacen la revelación y pues sí, hay el color azul y rosa, ¿no? Desde ahí ya estamos iniciando, ¿por qué no otros colores? ¿Por qué no amarillo? ¿Por qué? O sea, desde ahí. Entonces tienes mucha razón. Nosotros vamos generalizando y vamos diciendo, a ver, tu niño, tu carrito, tu niña, una muñeca o una escobita, porque te vas a poner a hacer el aseo de la casa. Eso es muy cierto. Entonces hay que cambiarnos el chip. Claro. Nosotros que vamos, somos las personas que estamos para, bueno, los que no tenemos hijos todavía no podemos hacer eso, ¿no? Pero estamos a tiempo de Exacto. poder hacerlo. Fíjate, estamos Hacer un a tiempo cambio, ¿no? de permitir el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, La esencia de ser es muy dejemos que fundamental. se desarrolle esta niña y que si quiere ser mecánica, ingeniera, trabajar en una obra como albañil, está muy bien. Y si ese niño quiere trabajar o ser un gran bailarín de ballet, es decir, ser un cocinero, vaya, dejemos el libre desarrollo de la personalidad. Pero cuando marcamos estos roles de género y estos estereotipos, entonces nosotros desde casa empezamos a separar, ¿no? Y por ejemplo, se ha naturalizado tanto hasta esos comentarios que son, vaya, como estos micromachismos que, ¿no? Desde, ay, no lloras porque pareces niña. Bueno, nos vamos yo a un ¿A un corte? pues a un corte, pero antes agradecerte también y que si nos podemos poner los teléfonos de la licenciada Diana en la cintilla, por favor. Regresamos. Qué rápido. Tal vez me lo advertiste, o tal vez te ignoré. ¿Cómo salvar al mundo sin una buena canción? El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó y el cordero murió. La luz no regresó, Kansas se cegó y todo eso pasó. El fin del rock and roll. Mató a su reina mientras bailaba su vals. En un revistero guardo toda tu tempestad. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se estrelló sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó y todo eso pasó. Mentira, el fin del rock and roll. Roca fue
Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Pues muy interesante los temas que también estamos viendo aquí en el ahí en el radar, pero no los tenemos físicamente conceptuados, ¿no? Sí, realmente el tema de la mujer es importante que se haga visible, porque realmente en todo el país no hay visibilidad para esos temas, ¿no? Sí, y fundamental entender que el tema de la mujer no solo tiene que ser aprendido por las mujeres, tiene que ser aprendido también por los hombres, naturalizado por los hombres, ¿no? Y que entendamos como sociedad que las mujeres, cuando hablamos de la igualdad de género y de estas cuestiones, no pretendemos que nos diferencien, ¿no? de los hombres, no pretendemos tener mejores oportunidades ni mayores prerrogativas que los hombres. Lo único que buscamos es vivir en igualdad que los hombres, ¿no? Sí, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y es que, fíjense, históricamente, si nos damos cuenta, los hombres, para la ley, para los derechos, han existido siempre. Y las mujeres, por cada derecho obtenido, han tenido que luchar. Sí. ¿No? Ese es como para que podamos entender y visualizar por qué esta lucha de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque, por ejemplo, cuando a mí me toca particularmente acompañar las marchas feministas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, oye, es que rayan muros, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones, yo lo único que les digo es que estamos viendo la punta del iceberg, pero lo que hay detrás es de verdad una gran lucha por conseguir derechos, por conseguir igualdades, por conseguir que no nos violen. Y además, si me violan, que no digan por mi forma de vestir, porque cómo me atrevo a andar en la calle, porque cómo me atrevo a tomar. Es que no, ¿por qué nos violan? No somos cosas, somos personas. Nadie tiene derecho a decidir sobre mí, aún en el estado que esté, como me vista y a la hora que quiera salir. O sea, ¿por qué nadie dice de un hombre cómo se atreve a andar a las 2 de la mañana? O sea, siempre es un tema muy enfocado de estereotipar a la mujer, ¿no? Así es. Cosa que estoy callado. De hecho, tengo una frase, porque estamos tocando lo que es la parte del mujer-hombre, y dice así, la encontré. Dice, el hombre nace de una mujer, es educado por una mujer, se enamora de una mujer. Entonces, ¿por qué faltarle el respeto? Las mujeres son la esperanza de vida para este mundo. No las toquen. Entonces, es muy, muy bonito y yo creo que sí es una reflexión importante para el hombre. De hecho, como dices, o sea, esto es de violencia de género, el hombre es el que agrede a una mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace si viene de una mujer? Entonces, ellos son la parte, yo creo que primordial que deben de entender esto, que no somos objetos, que somos personas, que pensamos, que somos iguales y que no por tener una falda nos pueden hacer algo, nos pueden tocar, nos pueden violar o nos pueden decir, mira, ahí va tal persona. O simplemente que escuchas palabras lascivas por tu forma de vestir. ¿Por qué? ¿No? Tenemos derecho a una vida libre de violencia todas las personas, ¿no? Sí, y no precisamente que para usar o para vestirte con alguna faldita, pues te tienes que ir a la playa, porque si tú aquí en Ciudad de México sales con una faldita, un short, ya te dicen hasta lo que no. Entonces, no tenemos que, o tenemos que dejar de hacer eso, inclusive hasta las propias mujeres, ¿no? Que nosotros nos veamos ya como hermandad, que haya esa sororidad de que entre mujeres nos levantemos, nos apoyemos y no ya vernos hacia abajo.
Entonces, eso yo creo que es un tema muy importante que en el que hoy en día estamos tocando ya 2021. Yo siempre he dicho eso, ya no debe de existir esa desigualdad entre hombres y mujeres. No. Ya debemos apoyarnos, mujer, hombre, o sea, no tiene que haber ya esas barreras. Sí, digo, y yo qué les puedo decir, por ejemplo, ahorita en pandemia, particularmente cuando se dio el confinamiento, fíjese, empezamos a descubrir además otras violencias, ¿no? Que también, qué bueno que las escuchemos y las identifiquemos y las interioricemos para, uno, no permitir ser víctima de alguna violencia y dos, para nosotros no ejercerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a platicar, ¿no? Nos pasó mucho el tema de la violencia que se empezó a ejercer, aumentó en redes sociales, ¿no? Brutal. Sí. La violencia, por ejemplo, cometida cuando, en estas reuniones de Zoom, que el jefe le pedía a la mujer que trabajaba con él que se conectara a las 11 de la noche, ¿no? Decía, y si quieres estar en pijama, como tú está bien, o sea, es decir, empezamos a detectar nosotros unas violencias terribles, ¿no? Por otro lado, el tema, fíjense, el hombre generalmente, porque así nos educaron y así se han naturalizado en la sociedad, de que él es el de la vida pública, es decir, el que sale a trabajar, ¿no? Y la mujer, la de la vida privada, que se tiene que quedar en casa, ¿no? A cuidar a sus hijos, a tener la casa limpia, etcétera, etcétera, aunque la mujer trabaje, ¿eh? Como quiera, ese rol de la casa no nos lo han quitado. Así es. Bueno, en este sentido, pues, ¿qué pasó? Cuando ya no tuvo que salir, los hijos también en casa, ¿no? Entonces empezó a existir una violencia familiar brutal, ¿no? De golpes, de gritos, que empezaba con un pellizco o con eres una bruta porque, o sea, estamos aquí todo el día y no me tienes la comida hecha a tiempo. Es decir, empezamos con una serie de violencias porque el hombre sigue pensando que el rol reproductivo a la mujer la hace acreedora a tener que hacer todo lo que tiene que ver con el trabajo de la casa. Sí, ¿no? De hecho, y el hombre no estaba acostumbrado. Y entonces como la mujer empezó a decir, oye, pues vamos a apoyarnos. O sea, el hombre no sigue en muchas ocasiones sin entender que la vida, la historia, los derechos han ido cambiando para también las mujeres, ¿no? Que hay una igualdad. Entonces empezamos a ver un montón de violencia mediática, violencia cibernética y violencia familiar, ¿no? En la casa. Ahorita que dices de la violencia cibernética o violencia, no me acuerdo cómo lo referiste, pero es cierto, ahorita las redes sociales, el WhatsApp y todo eso, mencionaste de que le dijo su jefe que a las 11 de la noche se conectara. Eso es muy importante, ya, de hecho, el respeto ya no existe, las redes sociales ya cruzaron esa línea de respeto. ¿Por qué? Porque ahorita tu jefe te puede decir, en un día no laboral o después de tus horas laborales, él te puede decir, hablar, preséntate, ven, esto, el otro, y ya, por el hecho de que tengas un WhatsApp con 2 palomitas de enviado, ya se dan por enterados. Entonces, también esas redes sociales sí traspasaron ese respeto o ese límite, ¿no? También nosotros como trabajadores, pues no supimos poner esa barrera de decir, a ver, después de las 6 ya no trabajo, ¿no? Claro. Y ya ahora ya no existe esa parte. Eso entonces es violencia. Claro. Y esto, fíjate, se agudizó. Otro tema que nosotros detectamos también que nos preocupó mucho fue el tema de la violencia que se empezó a ejercer contra niñas, niños y adolescentes cuando se conectaban a la casa, ¿no? Porque las mamás o los papás no tenían la paciencia suficiente y empezó una violencia ejercida hacia los niños, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando recibimos casos, ¿no? En donde estamos platicando y es que le pego, ¿no? Le pego porque no estudia, ¿no? Y yo cuando les digo,
¿qué piensas tú de un adulto que es muy violento? ¿Cómo crees tú que inició su historia en casa? Fue violentado. No nacemos violentos, aprendemos a ser violentos. ¿Y dónde aprendemos? En nuestra casa. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cómo empezamos nosotros a ver este tipo de situaciones, porque a futuro nos van a repercutir en casa, ¿no? Ahora sí que el ser humano nace, no se hace, ¿sí? O sea, violento. En este caso, pues es por lo que vemos, por lo que vivimos, por lo que sentimos. Vamos repitiendo esos roles o esos patrones de conducta, porque se llaman patrones de conducta, y los naturalizamos, los vemos normal. Entonces, pues si mi papá pegaba, pues yo también pego. O porque mi papá pega, yo pego en la escuela. Entonces, es una cadenita. Exactamente. Entonces tenemos que frenar eso. Muchas felicidades por tu trabajo, licenciada. Qué bueno que lo estés realizando. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, en algún correo? Sí, claro, les doy mis datos. Bueno, les quiero comentar, actualmente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por mandato constitucional, tiene ya oficinas en todas las alcaldías, ¿no? En este caso yo soy la responsable de Cuauhtémoc y mi oficina está en Río Danubio 126, Colonia Cuauhtémoc. También tengo mi correo electrónico, es diana.pereste@cdhcm.org.mx. Y pues creo que en la cintilla estaban los teléfonos de oficina, una disculpa, no me lo sé de todos memoria. Los que nos están viendo ahí van a aparecer. Bueno, les quiero comentar, nosotros aquí en la comisión, además de, obviamente, cuando una persona va a presentar una queja en contra de alguna autoridad, recibimos esa queja y damos el acompañamiento, pero también damos todas estas orientaciones que la gente muchas veces no sabe qué hacer, cómo recurrir. Entonces vemos pues todo lo que tiene que ver con derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho de las personas en situación de calle, derecho de las personas con discapacidad, derecho de personas mayores, ¿no? Todo con un enfoque de derechos, pero siempre privilegiamos que esta persona tenga garantizados esos derechos a través de las instituciones de gobierno. Entonces, generalmente vamos nosotros canalizando dependiendo de la situación de cada persona. Entonces, es para nosotros muy importante que vayan, porque a raíz de una situación que parece muy simple, han salido temas bien delicados que hemos podido atender, y siempre con un resultado satisfactorio. Qué bueno. Excelente. Por ejemplo, de 10 casos que llegan de violencia, de esos 10, ¿cuántos caminan por o tienen un resultado favorable? Híjole, ahí sí las cifras no son tan alentadoras. Fíjense, la población del país, pues el 50% de la población son mujeres. En la Ciudad de México también, más del 50% de la población somos mujeres. Y aún así, este tema de la violencia, lejos de detenerse, ha ido incrementando, y tiene mucho que ver porque como una vez que una mujer va, presenta su denuncia, muchas veces no proceden, ¿no? Entonces esto pues es muy frustrante, ¿no?, para las mujeres, para que continúe. Entonces, mira, más o menos la estadística dice que de cada 5 denuncias, ¿no?, alguna de estas pues se judicializa, ¿no?, como se dice en derecho. Entonces, eso pues obviamente nos frustra mucho, porque justamente queremos evitar que se sigan silenciando las violencias, los diferentes tipos de violencia, pero si como autoridades no asumimos la responsabilidad, no tenemos esta educación con perspectiva de género para las decisiones que tomamos, entonces es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando se califica de violencia familiar, cuando es un feminicidio, o sea, es bien compleja la situación. Y muchas veces, que a lo mejor tú, Cintia, debes saberlo,
no prospera, ¿no? Sí, y es que efectivamente Frustrante, ¿no? a veces no depende tanto de las instituciones ni de las personas que colaboran con las instituciones. A veces es de la propia víctima, ¿no? De hecho, es más eso que llega la propia víctima primero pues a hacer esa queja, esa denuncia, como le llamen ustedes, eh, y después se arrepiente, ¿no? Sí, eso también pasa, ¿no? En un alto Sí, sin duda. porcentaje, yo creo, ¿no? Sí, pero también en igual porcentaje, fíjate, en nuestra experiencia pasado, no les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando la mujer ya por fin, ya la empoderamos, ¿no? Órale, pues sí voy a denunciar, ¿no? Entonces llega y le dice al Ministerio Público, vengo a presentar una denuncia porque mi marido pues me golpea, me taca, ya le dice toda la serie de violencias a las que ha sido sometida, y la respuesta del Ministerio Público, pues si no son lesiones mayores a 10 días, pues no procede, entonces no lo podemos llevar. Y tampoco no lo vamos a poder llevar porque es también una persona mayor, entonces no lo puedo sacar de su casa. Mejor váyase a su casa, platique con él y pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces, es de, no, pues espérame, ¿no? Claro, ahí sí sale la comisión y Claro. ahí sí yo tengo elementos para interponer una queja, ¿no? Porque no está llevando a cabo un debido proceso, ¿no? Está siendo omiso además, o sea, es decir, ahí sí yo puedo proceder, pero digo, ¿qué necesidad, no? Pues, y porque muchas veces, tú lo debes saber, Cintia, los ministerios públicos y los jueces no están capacitados con perspectiva de género. Y eso, híjole, es brutal. Para nosotros en la comisión es brutal que Y no hay tengan balance, esta capacitación. no hay un balance. Bueno, ¿no? claro que como dices, el Ministerio Público lo ha dicho, pues él tiene que hacer su chamba, ¿no? Sea o no sea, tiene que hacer su chamba. Claro. Ya en cuestión de la investigación y demás, pues si no encuentras elementos, pues bueno, también no vas a Claro. poder actuar como se debe, ¿no? Pero eso es en la investigación. Pero eso es en la investigación. Ahora sí que en primera instancia el Ministerio Público tiene que levantar esa Es denuncia. que no tiene que prejuzgar el Ministerio Público cuando una mujer llega a presentar una denuncia, ¿no? Entonces ahí pues sí está, o sea, nosotros como comisión pues creemos que no se está dando una garantía plena y respeto a los derechos humanos de esa persona, ¿no? Oye, entonces, bueno, para ir finalizando casi, ¿verdad? Sí, ya casi. Lo que nos recomiendas es que entonces una persona que esté en estos temas de violencia, primero se asesoren o vayan a Comisión Nacional de Derechos Humanos, primero, antes de todo. Mira, si es en la Ciudad de México, yo les recomiendo ir a la Comisión de la Ciudad de México, porque pues sí, nosotros tenemos el enlace directo con las procuradurías, los centros de justicia, etcétera, ¿no? Las secretarías de mujeres a través de las lunas, y la nacional tiene que canalizar, ¿no? Y yo sí tengo vía directa, Okay. ¿no? Entonces, es la comisión, pero fíjense, hay un montón de instancias, por ejemplo, el 911 tiene activado ya un protocolo para atender un tema de violencia de género, ¿no? Cuando hay, Sí. entonces, por ejemplo, está el 911. Hay otra instancia que es el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, que es otra instancia que también atiende el tema de violencia de género. La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una línea específicamente para atender el tema de violencia de género. La comisión, a raíz de, como les decía, a raíz de la pandemia, que se detectó mucha violencia también familiar y de género, entonces activó una que se llama Línea Amiga de la comisión, donde también llamas y pum, activamos protocolo. Entonces, es decir, opciones hay un montón, pero creo que sí necesitamos informar más, ¿no? A la sociedad, a las mujeres, ¿no? De que existen todas estas líneas de atención, donde inmediatamente que recibimos, vaya, yo la recibo en atención personal, pero la recibo por teléfono, yo no investigo si eso no es, yo activo protocolo, ¿no? O sea, yo no me voy a esperar a ver si sí la golpea más o no la golpea más, ¿no? A ver si le entierra un cuchillo o no, o está exagerando la mujer. Porque esa es otra, fíjate, cuando las mujeres denuncian, y no estará exagerando, pues no va a exagerar, ¿no? Entonces,
es decir, pues no, yo no puedo poner en riesgo nunca la integridad de una mujer, ¿no? Claro. Entonces, inmediatamente tengo que activar el protocolo, ¿no? Yo no me puedo quedar así de a ver si vuelve a marcar, a ver si, ¿no? A ver si se arregla con su esposo, ¿no? Con su pareja, ¿no? O sea, entonces, es una actuación inmediata. Y es súper importante que nos informemos nosotros como mujeres, siempre tener los teléfonos de emergencia a la mano, ¿no? Es decir, digo, lo mismo pues, de protección civil, seguridad ciudadana, pero sí tener estos elementos básicos, ¿no? Yo la verdad es que siempre procuro a mis amigas conocidas, la gente que llega a mi oficina, darle, ten, y dáselo a quien creas que le va a servir, ¿no? Exacto. Todos estos teléfonos, estas instancias que te pueden apoyar en un momento en que tú lo necesitas, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que hay que tenerlo a la mano. De hecho, ahorita lo vamos a apuntar. Panchito, tenemos Claro. esa tarea pendiente, apuntarlo y pues sí, pasárselo a Y quien más, replicarlos, ¿no? a quien más le convenga, ¿no? Así es, y de verdad, o sea, sí es fundamental que todas las instituciones, ¿no? Brindemos estas orientaciones, a estas pláticas a las mujeres, demos esta información, ¿no? De dónde recurrir. Es que estoy viendo si se me está yendo alguna otra institución donde tengan los teléfonos. Otra también son las lunas de la Secretaría de Mujeres, que también tienen oficinas en todas las alcaldías, y también ahí pues ofrecen todo el apoyo que tenga que ver hacia la mujer, en este caso apoyo psicológico, trabajo social, asesoría jurídica, ¿no? Entonces también para que, esa es otra de las instancias que se tiene para el apoyo a las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Sí, luego también en los ministerios públicos ya vi que hay un módulo de la mujer, ¿no? Digo, también que, es exclusivamente para atender los problemas de las mujeres. Es que hay una procuraduría que específicamente ve cuestiones de la mujer, pero justo como esto no se sabe, entonces la mujer va a cualquier fiscalía a presentar su denuncia, ¿no? Y entonces, esa es otra. Pues si yo no puedo atender el tema, ¿no? Pues la remito, ¿no? Pero entonces en ese momento los ministerios públicos, pues es cuando no les quieren levantar la denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues nos falta un montón de información de con qué enfoque ver cada una de estas cuestiones, ¿no? Qué tipo de, por ejemplo, luego no se sabe ni siquiera qué tipo de violencia es la que está presentando, y entonces en este sentido, ¿en dónde tengo que mandar a esta persona, ¿no? Sí, de hecho el acompañamiento, la asesoría de los servidores públicos debe de existir, ¿no? Que Y un mínimo, seguimiento realmente, ¿no? porque de hecho en las víctimas como tal, víctimas en cualquier En general, delito, ¿no? en cualquier delito, exacto, pues es eso, el cansancio de ir a una institución y que me digan que no, y luego voy a otra, no, pues aquí tampoco, y voy a otra y tampoco. Entonces, el hecho de que un servidor público te oriente y te diga en qué instancia te tienes, a dónde te tienes que ir, pues Y creo que ya nos vamos, se nos pasó el tiempo corriendo, necesitaríamos otra plática, Está porque es muy muy interesante. importante el tema, es demasiado. Diana, muchísimas gracias, Gracias te a ti, lo agradezco Francisco. mucho. Cintia, gracias por colaborar en esta ocasión también. muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, y un saludo a Diana Marta Calleja. en donde se Saludos. encuentre. Saludos a mi amiga Diana. Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook, @Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Ella es flor arropada por el silencio que escucha bien. Ella parece niña, pero hace tiempo que ella es mujer. Yo soy aguacero para querer. Como la quise tener conmigo, le
alegría.